Hola hermanos, bendiciones a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Nicole Alexandra Rivera Mendoza. Soy de Colombia y hoy les quiero contar mi testimonio. Yo soy prematura, 7mesina. Gracias a que mi mamá cuando tenía 7 meses de gestación me estaba esperando a mí, le dio preeclampsia. Y a raíz de eso nací a los 7 meses. Nuestro Padre Celestial ha sido tan bonito y tan fiel con nosotros que cuando los médicos estaban diciendo que corríamos peligro y que una de las dos podía morir, Él, como tiene la última palabra, nos dio vida. Y para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, las dos estamos vivas, sirviéndole, honrándole. Las dos somos cristianas, gracias enormemente a Él. Y sé que vendrán muchas más bendiciones, tanto en sus vidas como en la mía. Sé que nuestro Padre Celestial es más que bueno. Y en este día, si quieres hacer la oración de fe, te pido que por favor te arrepientas de todo corazón, le creas, confíes en Él, porque Él te ama, Él les ama, nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él sabe los planes que tiene con nosotros y son planes de bien. Pero en la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que si creemos de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Dice también que la fe sin obra es muerta, así que de nada sirve que tengamos fe y creamos si no estamos haciendo ninguna obra para ayudar a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro primo, a que se convierta, hablarle de la palabra, que los llene de ríos de agua viva, para que su raíz nunca se seque. Así que en estos momentos te voy a leer algo que hoy compuse. Y todo esto a raíz de Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre es buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto es lo que he escrito. El corazón alegre está rebosando de amor y locura por los ríos de agua viva en Cristo, mas la tristeza hace que sus raíces y huesos se sequen. Así que, como también dice la palabra, que por sus frutos lo conoceréis. Por eso mismo tenemos que orar. Por eso mismo tenemos que trabajar primero en la oración, para que ese cimiento no se seque, para que las raíces no se sequen, para que nuestra vida sea fructífera y al igual nuestras obras, nuestros hechos,
traiga muchas bendiciones a otras personas. Así que te pido por favor que cierres tus ojos y hagas esta oración de fe. Si no lo quieres hacer con mis palabras, te pido que por favor lo hagas con tus propias palabras. Padre Celestial, en estos momentos venimos, Señor, en acción de gracias. Gracias porque hoy nos diste un soplo de vida, porque hoy estamos aquí solo gracias a ti, que nos llenas cada día de bendiciones y nos da fuerzas, Padre, para levantarnos. No importa las situaciones que estemos pasando, Señor, nos levantamos con vida, Padre. Nos levantamos con las fuerzas como las del búfalo, Señor. Esas fuerzas que hacen que sobrepase toda barrera sin importar lo que esté ocurriendo, porque sabemos que tú estás allí con nosotros, Padre, que nunca nos abandonas, Señor. Así como dice la palabra, que estás allí tocando la puerta, y solo aquel que escuche tu voz y abra la puerta, allí entrarás tú y cenarás con él y él cenará contigo, Padre. En Apocalipsis 3:20 lo dice. Asimismo declaro en este momento que le abras la puerta de tu corazón a nuestro Padre Celestial, para que entre y restaure tu vida y cene contigo, y asimismo tú le conozcas y cenes con él, y tengan una maravillosa charla. Que allí te arrepientas de todos los pecados que has cometido, de todo aquello que te hace daño. Padre, también te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho, Señor. Y te reconocemos en nuestras vidas como nuestro único Salvador y Señor. Padre, porque tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo en nuestras vidas, Señor. Y por eso te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, para que entres a reinar en ella y que solo tú habites en nosotros, porque tuyos somos, Señor, y tú nos conoces. Cada uno de nuestros cabellos que tenemos en la cabeza, Señor, tú conoces cada uno de nuestros pensamientos. Tú conoces cada una de nuestras decisiones y sabes con qué propósito están hechas. Señor, solo tú eres quien nos guía, Padre. Te damos gracias hoy porque has traído lluvia de bendiciones a nuestras vidas. Porque solo a ti, Señor, te debemos todo, Padre. Porque tú eres esa alegría que habita en mi vida, en mi corazón. Esa sonrisa que hace que se hermosee mi rostro cada vez que hablo de ti, que se dibuja en mi cara, Padre, porque tú me haces feliz. Te amo, Señor, te amo y te bendigo cada día de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Te amo de todo corazón y doy gracias a nuestro Padre Celestial que ha permitido que testifique en estos momentos sobre mi vida y todo lo que Él ha hecho en mi vida. Este es mi primer testimonio, mi primer video hablando de Él y no será el último. Seguiré hablando de Él porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que te invito a que seas luz, porque Él habita en nosotros. Y es así como cuando se riega una planta y absorbe todo
todos esos nutrientes, todo ese alimento. Así como estamos sedientos de Él, asimismo vienen esas lluvias de bendiciones a nuestra vida y nosotros las absorbemos. Y asimismo creamos la fotosíntesis en nuestra vida, porque florecemos. Vienen frutos abundantes, porque solo Él es la luz, que nos guía a nosotros para ser la luz del mundo, para darle sabor con la sal a este mundo, a esta tierra. Así que te invito a que ahora seas tú quien nos dé el testimonio. Bendiciones, les amo y les bendigo.